Le dijeron que estaba castrado, un esclavo inofensivo, un guardián sin deseos, el hombre perfecto para cuidar a una virgen prometida. Ella tenía 20 años, una jaula de oro, un matrimonio que no eligió y un guardián que nunca la miraba a los ojos. Hasta aquella noche, una ventana abierta, una vela encendida, una verdad que jamás debió ver. Lo que descubrió en las sombras cambiaría todo, su destino, su familia, su corazón, un secreto que podía costarle la vida a él y la honra a ella. Ahora ambos guardaban una verdad peligrosa y el peligro apenas comenzaba. Yucatán, México, año de 1847. El sol caía sobre la hacienda Montemayor como una maldición dorada. Los muros blancos resplandecían bajo aquella luz inclemente y las bugambilias derramaban sus flores púrpuras sobre los arcos de piedra como lágrimas de sangre seca. Luz María tenía 20 años y cada uno de ellos pesaba como plomo en su pecho. Desde la ventana de su alcoba, observaba el horizonte con los ojos vacíos de quien ha dejado de soñar. Su cabello negro, largo hasta la cintura, caía sobre sus hombros como un velo de luto. Su piel, blanca como la porcelana de Talavera, jamás había conocido el sol del campo. Era hermosa, todos lo decían, pero nadie preguntaba si era feliz. Su padre, don Jacinto Montemayor, era el hombre más poderoso de toda la península, dueño de 3 haciendas henequeneras, amigo de gobernadores. Temido por peones y respetado por comerciantes, su palabra era ley y su voluntad destino. Y el destino de Luz María ya estaba escrito, prometida. Esa palabra la perseguía como una sombra. Prometida a don Próspero Villanueva, un político de 53 años, viudo, con manos frías y ojos que la miraban como quien evalúa ganado en un mercado. El matrimonio estaba pactado desde que ella cumplió 15 años. Una alianza de poder, un intercambio de tierras y apellidos. Nadie le preguntó si quería. Nadie pregunta a las hijas de los hacendados. La habitación de Luz María era amplia, lujosa, asfixiante. Cortinas de encaje importadas de España cubrían las ventanas. Un crucifijo de plata colgaba sobre la cabecera de su cama. Una jaula de oro con un canario silencioso descansaba junto al tocador. Ella y el pájaro compartían el mismo destino, belleza encerrada, canto ahogado. Cada mañana las criadas la vestían con corsés que le robaban el aliento. Cada tarde bordaba manteles que nunca usaría. Cada noche rezaba a una virgen de porcelana pidiendo algo que no sabía nombrar. Libertad, amor, una vida propia. No conocía ninguna de esas cosas. Su madre había muerto al darla a luz. Don Jacinto nunca se lo perdonó del todo. La miraba a veces con un amor áspero, incómodo, mezclado con el rencor de quien perdió lo que más amaba. Luz María creció entre silencios. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a hablar solo cuando le preguntaban, a sonreír cuando le ordenaban. Virgen. Esa era su otra etiqueta, intocada, pura, guardada como un tesoro que otro hombre abriría. Las dueñas la vigilaban, las criadas reportaban cada paso. No podía salir al jardín sin compañía, no podía hablar con ningún hombre que no fuera su padre o el capellán. Era una prisionera de seda y encaje. Pero dentro de aquel pecho apretado por el corsé latía un corazón rebelde. Luz María leía a escondidas. Novelas prohibidas que una criada compasiva le traía envueltas en telas. Historias de mujeres que elegían su destino, de amores que desafiaban las leyes. Cada página era un suspiro de libertad. Cada historia, una ventana a un mundo que jamás conocería. O eso creía. Aquella tarde de agosto, mientras el calor sofocaba hasta a las iguanas que dormían bajo las piedras, don Jacinto entró al salón principal con una noticia.
Su voz retumbó entre los muros como un trueno seco. «He comprado un guardián para ti, hija». Luz María levantó la vista de su bordado. Sus manos temblaron imperceptiblemente. «¿Un guardián, padre?» «Un eunuco. Llegó en el barco de La Habana, castrado y domesticado. Cuidará de ti día y noche hasta tu boda. Así don Próspero estará tranquilo sobre tu pureza». Eunuco. La palabra cayó como una piedra en un pozo. Luz María sintió náuseas. ¿Tan poca confianza le tenían? ¿Tan peligrosa la consideraban? ¿O simplemente era otra forma de recordarle que su cuerpo no le pertenecía? «Sí, padre», murmuró bajando la mirada. Don Jacinto asintió satisfecho y salió. El sonido de sus botas sobre el piso de barro cocido se fue apagando como el eco de una sentencia. Luz María apretó la aguja entre sus dedos hasta sentir dolor. Una gota de sangre brotó de su pulgar y cayó sobre el lienzo blanco, rojo sobre blanco, como una promesa, como una advertencia. Afuera, en el patio de los esclavos, un hombre negro de espaldas anchas y mirada profunda bajaba de una carreta. Cadenas en sus muñecas, cicatrices en su espalda, pero en sus ojos algo que nadie había logrado arrebatarle: dignidad. Su nombre era Nazario, y él también guardaba un secreto, uno que cambiaría todo. La noche llegó a la hacienda Montemayor como llega el luto, lenta, inevitable, envolvente. Las antorchas se encendieron en los corredores de piedra, y el canto de los grillos reemplazó al silencio del día. El aire olía a tierra mojada y a flores de naranjo. Nazario permanecía de pie en el patio de los esclavos, con las muñecas aún marcadas por el hierro de las cadenas. El mayordomo, un hombre mestizo de bigote ralo y ojos crueles, llamado Epifanio, lo examinaba como quien revisa una mula antes de comprarla. «Así que tú eres el capado», dijo Epifanio, escupiendo al suelo. «No pareces tan manso como dijeron». Nazario no respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor armadura. Las palabras en boca de un esclavo solo traían látigo. Tenía 32 años, aunque su cuerpo parecía haber vivido el doble. Alto, de hombros anchos, con la piel del color del ébano más oscuro. Sus brazos mostraban los músculos de quien ha cortado caña desde niño. Su espalda, un mapa de cicatrices que contaban historias que jamás pronunciaría. Pero su rostro tenía algo que desconcertaba a quienes lo miraban: nobleza. No la nobleza de los títulos ni del oro. La nobleza de quien se niega a ser quebrado. Había nacido libre en un pequeño pueblo de Cuba, hijo de un pescador y una curandera. Conoció el mar antes que el miedo y el amor de su madre antes que el odio del mundo. Pero a los 17 años, una noche sin luna, los cazadores de esclavos llegaron a su aldea. Fuego, gritos, sangre. Despertó encadenado en la bodega de un barco, navegando hacia un destino que no eligió. 15 años de esclavitud, 3 dueños diferentes, 2 intentos de fuga, 100 latigazos que casi lo matan. Y sin embargo, seguía vivo, seguía de pie. El último mercader que lo vendió necesitaba deshacerse de él rápido. Nazario había golpeado a un capataz que intentó abusar de una esclava joven. Esclavo problemático, dijeron. Peligroso. Pero cuando llegó la orden de don Jacinto Montemayor, pidiendo un eunuco para custodiar a su hija, el mercader vio la oportunidad. El problema fue que el verdadero eunuco, un hombre llamado Cornelio, murió de fiebre amarilla 3 días antes del envío, y el mercader, codicioso y sin escrúpulos, decidió enviar a Nazario en su lugar. ¿Quién iba a revisar? ¿Quién iba a saber? Los hacendados de Yucatán jamás miraban a sus esclavos a los ojos, mucho menos más abajo. Así llegó Nazario a la hacienda Montemayor.
con documentos falsos que lo declaraban castrado, con una historia inventada, con un secreto que podía costarle la vida. Aquella primera noche, Epifanio lo llevó a una pequeña habitación junto a las cocinas. 4 paredes de adobe, un catre de paja, una jarra de agua turbia, más de lo que había tenido en años. «¡Mañana empiezas!», gruñó Epifanio. «Tu único trabajo es vigilar a la señorita Luz María. No le hablas, no la tocas, no la miras a los ojos. Eres su sombra. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Nazario con voz grave. Epifanio se fue, y Nazario se quedó solo con la oscuridad. Se sentó en el catre y miró sus manos. Manos enormes, callosas, fuertes, manos que habían cortado caña, cargado piedras, recibido golpes. Manos que ahora debían proteger a una mujer que ni siquiera conocía. ¿Protegerla de qué? ¿Del mundo? ¿De otros hombres? ¿De sí misma? Cerró los ojos y pensó en el mar de Cuba, en el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, en la voz de su madre cantando canciones en yoruba mientras cocinaba. Todo eso había quedado atrás. Todo eso era un sueño enterrado. Ahora solo existía la supervivencia, y para sobrevivir debía mantener su secreto. Si alguien descubría que no era eunuco, lo matarían. No habría juicio, no habría piedad. Lo colgarían del árbol más grande de la hacienda y dejarían su cuerpo pudriéndose como advertencia. Así funcionaba el mundo de los hacendados. Así funcionaba el mundo donde un hombre negro no era un hombre, sino una cosa. A la mañana siguiente, el sol lo encontró ya despierto. Epifanio lo llevó al ala principal de la hacienda, donde vivía la familia. Pasillos largos decorados con cuadros de santos y vírgenes, pisos de mosaico que brillaban como espejos, el olor del chocolate caliente flotando desde algún rincón. Y entonces la vio. Luz María bajaba las escaleras con pasos pequeños, medidos, como los de un pájaro que ha olvidado cómo volar. Vestía un traje azul celeste con encajes blancos en el cuello. Su cabello negro estaba recogido en un moño severo. Sus ojos, oscuros como pozos, miraban hacia adelante sin ver nada. Era hermosa, pero de una belleza triste, marchita, como una flor que nunca ha conocido la lluvia. Don Jacinto apareció detrás de ella. «Luz María, este es tu nuevo guardián. Se llama Nazario. Es de confianza. No te quitará los ojos de encima». Ella miró a Nazario por primera vez. Solo un instante, sus miradas se cruzaron como 2 ríos que se encuentran en el mar, y en ese instante brevísimo algo pasó, algo que ninguno de los dos podía nombrar. «Sí, padre», dijo Luz María, bajando la mirada. Nazario inclinó la cabeza en señal de sumisión, pero su corazón latía diferente, como si acabara de despertar de un largo sueño. Ella era su prisionera, él, su carcelero, ambos esclavos del mismo destino. Pero ninguno de los dos lo sabía todavía. Pasaron 3 semanas, 21 días en que Nazario se convirtió en la sombra de Luz María, tal como le habían ordenado. La seguía a todas partes, al jardín donde ella fingía leer, a la capilla donde rezaba sin fe, al comedor donde apenas probaba bocado bajo la mirada vigilante de su padre. Siempre a 3 pasos de distancia, siempre en silencio, siempre invisible. Luz María al principio lo ignoró, como se ignora un mueble o una pared. Otro carcelero más, otra cadena más. ¿Qué importaba uno más? Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Comenzó a notar pequeños detalles. Notó que Nazario jamás la miraba con lascivia, como hacían los otros hombres de la hacienda cuando creían que nadie los veía. Sus ojos la observaban con algo parecido a ¿respeto? No, era más que eso. Era como si él la viera, no a la hija del hacendado, no a la prometida de don Próspero, a ella,
a la mujer que se escondía detrás de los encajes. Notó que cuando ella tropezaba con su vestido, esas telas interminables que la envolvían como mortajas, él extendía una mano instintivamente, aunque nunca llegaba a tocarla. Se detenía a 1 centímetro de su piel, como si una barrera invisible los separara. Notó que por las noches, cuando todo dormía, se escuchaban desde el cuarto de los esclavos melodías extrañas. Canciones sin palabras, tarareadas en voz baja, canciones que parecían venir del mar. Una noche, Luz María no podía dormir. El calor de septiembre era insoportable. El aire no se movía y las sábanas de lino se pegaban a su piel como una segunda cárcel. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, buscando una brisa que no llegaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Agua. El sonido del agua cayendo, muy cerca. Venía del pequeño cuarto que habían asignado a Nazario, justo detrás de la cocina, debajo de su ventana. Él debía estar bañándose en la pileta de piedra que usaban los sirvientes. Luz María sabía que debía regresar a su cama, que una señorita de su posición jamás espiaba a un esclavo, que si alguien la descubría, el escándalo sería terrible. Pero algo la empujó hacia la ventana. Curiosidad, quizás, o el aburrimiento de una vida sin emociones, o algo más profundo que no quería nombrar. Se asomó apenas, escondida detrás de la cortina de encaje, y lo vio. Nazario estaba de espaldas, vaciando un cubo de agua sobre su cabeza. La luz de una vela dibujaba sombras sobre sus músculos, sobre las cicatrices que cruzaban su espalda como ríos de dolor. Era un cuerpo marcado por el sufrimiento, pero también por la fuerza. Un cuerpo que había sobrevivido a todo. Luz María contuvo la respiración. Sabía que debía apartar la mirada, sabía que aquello estaba mal, pero no podía moverse. Entonces Nazario se giró, y Luz María vio la verdad. Él no estaba castrado. La evidencia era innegable, iluminada por la luz temblorosa de la vela. Nazario era un hombre completo. Todo lo que le habían dicho era mentira. El eunuco de confianza, el guardián inofensivo, el esclavo domesticado. Nada de eso era real. Luz María ahogó un grito. Su mano voló a su boca. Retrocedió tan rápido que tropezó con la silla del tocador, produciendo un ruido sordo. Abajo, Nazario se quedó paralizado. Había escuchado algo. Miró hacia arriba, hacia la ventana de la señorita, pero solo vio la cortina ondeando suavemente. ¿Lo habría visto alguien? ¿Habría terminado todo? Aquella noche ninguno de los dos durmió. Luz María yacía en su cama con el corazón desbocado. 1000 pensamientos cruzaban su mente como relámpagos. Debía contarle a su padre. Era su deber. Aquel hombre los había engañado a todos. Era peligroso. ¿Era qué? ¿La había amenazado alguna vez? No. La había mirado con malas intenciones. Jamás. Había hecho algo que justificara su muerte, porque eso era lo que pasaría si ella hablaba. Lo matarían, sin preguntas, sin piedad. Y entonces, en la oscuridad de su alcoba, Luz María entendió algo. Ella también vivía una mentira, la mentira de la hija perfecta, la prometida obediente, la virgen intocada. Fingía todos los días, sonreía cuando quería gritar, callaba cuando quería hablar. ¿Era tan diferente de él? Nazario guardaba un secreto para sobrevivir. Ella también. A la mañana siguiente, Luz María bajó a desayunar con ojeras profundas. Su padre no lo notó, ocupado como estaba leyendo cartas de don Próspero. Nazario esperaba en su lugar habitual junto a la puerta, con la mirada baja. Pero había algo diferente en su postura. Tensión, miedo contenido, como un animal que espera el golpe. Luz María se sentó, tomó su taza de chocolate, y entonces hizo algo que nunca había hecho. Habló. «Nazario», dijo en voz baja sin mirarlo, «ayer por la noche hacía mucho calor. Espero que hayas podido refrescarte».
Las palabras flotaron en el aire como una confesión. Nazario levantó la mirada un instante. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce brevísimo él entendió. Ella sabía, y no iba a decir nada. Nazario inclinó la cabeza apenas 1 centímetro. Una reverencia mínima, un agradecimiento silencioso, un pacto sellado sin palabras. Don Jacinto siguió leyendo sus cartas, ajeno a todo. El mundo seguía girando, el sol seguía quemando. Pero algo había cambiado para siempre. 2 almas enjauladas acababan de reconocerse. Octubre llegó con lluvias. El cielo sobre la hacienda Montemayor se cubría cada tarde de nubes negras, y el agua caía sobre los techos de teja como 1000 tambores. Los caminos se volvían ríos de lodo. Los trabajadores corrían a refugiarse, y Luz María, por primera vez en años, sentía que podía respirar. La lluvia le daba excusas, excusas para quedarse en su habitación, excusas para no salir al jardín, excusas para estar cerca de Nazario, porque algo había cambiado entre ellos desde aquella noche. No se tocaban, apenas hablaban, pero había miradas, pausas, silencios que decían más que 1000 palabras. Cada vez que sus ojos se encontraban, el aire se espesaba, como antes de una tormenta. Luz. María comenzó a hacer preguntas, pequeñas preguntas, inocentes en apariencia, mientras caminaba por los pasillos con él detrás. ¿De dónde eres, Nazario? De Cuba, señorita. ¿Tenías familia? Un silencio largo, luego. Tuve una madre que cantaba, un padre que pescaba, ya no están. Ella no preguntó más ese día, pero guardó cada palabra como quien guarda piedras preciosas. Las noches eran diferentes. Don Jacinto se retiraba temprano, agotado por los asuntos de las haciendas. Las criadas se iban a sus cuartos después de la cena. La casa quedaba en silencio, y Luz María descubrió que su ventana daba exactamente sobre el pequeño patio donde Nazario tomaba el fresco antes de dormir. La primera vez que le habló desde arriba, su voz temblaba. Nazario, ¿estás despierto? Un silencio. Luego, desde las sombras, siempre, señorita. ¿Puedo hacerte una pregunta? Las que quiera. Ella tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. ¿Por qué no me delataste? Aquella mañana cuando te dije lo del calor, supiste que yo había visto. Podrías haber huido esa misma noche. ¿Por qué te quedaste? Otro silencio, más largo. Cuando Nazario habló, su voz era un murmullo grave que parecía venir de las profundidades de la tierra. Porque usted no me delató primero. Nadie había hecho eso por mí jamás. Luz María sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo duro, frío, que había construido durante años para protegerse. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Yo tampoco soy lo que parezco, susurró. Todos piensan que soy la hija perfecta, la prometida feliz. Pero por dentro me estoy muriendo, Nazario. Cada día un poco más. Desde abajo la voz de él llegó como un bálsamo. Lo sé, señorita. Lo veo en sus ojos. Tienen el mismo color que los míos cuando perdí mi libertad. Aquella noche hablaron hasta que el gallo cantó. Él le contó sobre Cuba, sobre el mar azul que cambiaba de color con las horas, sobre las noches de tambores y cantos, sobre el sabor de la yuca con mojo que preparaba su madre, sobre el día terrible en que los cazadores llegaron y su mundo se acabó. Ella le contó sobre su jaula de oro, sobre los libros prohibidos que escondía bajo el colchón, sobre el asco que sentía cada vez que don Próspero la miraba con sus ojos de pez muerto, sobre el sueño recurrente en que corría hacia el mar y las olas la recibían como una madre. Nunca he visto el mar, confesó ella. Me tienen tan encerrada que ni siquiera sé de qué color es. Es azul, dijo Nazario.
pero no un azul cualquiera. Es el azul de la libertad, señorita, el azul de los que no tienen dueño. Luz María cerró los ojos e imaginó ese azul, y por primera vez en 20 años sintió esperanza. Las conversaciones nocturnas se volvieron costumbre. Cada noche, después de que la casa dormía, ella bajaba descalza hasta la pequeña ventana que daba al patio. Él la esperaba sentado sobre un barril de madera, con la luna dibujando plata sobre su piel oscura. Hablaban de todo, de los sueños que habían perdido, de los miedos que los perseguían, de las pequeñas alegrías que encontraban en medio de la oscuridad. Ella descubrió que él sabía leer, algo rarísimo entre los esclavos. Su madre le había enseñado en secreto, usando una Biblia vieja como único libro. «Mi madre decía que las palabras eran alas», contó Nazario, «que mientras supiera leer, una parte de mí siempre sería libre». Luz María empezó a prestarle sus libros prohibidos, se los dejaba escondidos bajo una piedra junto a la pileta y él se los devolvía con pequeños trozos de papel donde escribía sus pensamientos. Palabras torpes, llenas de faltas, pero honestas, las palabras más honestas que ella había leído jamás. El libro de la mujer que viaja sola me gustó. Ojalá usted pueda viajar algún día. Ojalá yo pueda verla libre. Luz María guardaba cada nota como un tesoro. Las escondía en el forro de su corsé, junto a su corazón. Una noche, mientras hablaban bajo las estrellas, él le preguntó: «¿Por qué es buena conmigo, señorita?» «Soy un esclavo, un mentiroso, un hombre que vive una mentira que podría destruirlos a ambos». Luz María lo pensó durante un largo momento. Cuando habló, sus palabras salieron lentas, como si las estuviera descubriendo al pronunciarlas. «Porque tú eres la única persona que me ha visto de verdad, Nazario, no como una posesión, no como una mercancía. Me ves como una mujer, y yo te veo como un hombre, no como un eunuco, no como un esclavo, como un hombre». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no podían decir, de todo lo que no debían sentir, de un amor que nacía en el peor lugar posible, entre dos personas que no tenían derecho a amarse. Pero el amor nunca ha pedido permiso para nacer. Noviembre trajo consigo el viento del norte. Las noches se volvieron frescas y las estrellas brillaban con más fuerza sobre la hacienda Montemayor. El olor del henequén maduro flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las flores de Nochebuena que comenzaban a florecer en los jardines. Y Luz María ardía por dentro. Ya no podía engañarse. Lo que sentía por Nazario no era gratitud, no era amistad, no era la conexión de dos almas solitarias. Era amor, un amor terrible y dulce. Un amor que la despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Un amor que la hacía sonreír sin razón cuando nadie la veía. Un amor imposible. Él también lo sentía. Luz María lo sabía por la forma en que sus ojos la buscaban cuando entraba a una habitación, por la forma en que su voz se suavizaba cuando le hablaba, por la forma en que sus manos temblaban casi imperceptiblemente cuando le pasaba los libros escondidos. Pero ninguno de los dos se atrevía a nombrar lo que sentían. Las palabras eran peligrosas, las palabras podían matar. Una noche, el destino decidió por ellos. Luz María había bajado al jardín más tarde que de costumbre. La cena se había alargado porque don Jacinto recibía a unos comerciantes de Mérida. Cuando finalmente logró escapar, la luna ya estaba alta, redonda y brillante como una moneda de plata. Nazario la esperaba junto a la fuente del patio trasero, donde el sonido del agua ocultaba las voces. Estaba sentado en el borde de piedra, mirando el cielo con expresión pensativa. «Creí que no vendría», dijo sin mirarla cuando la escuchó acercarse. «Siempre vengo», respondió ella, sentándose a su lado.
Estas horas son las únicas que me pertenecen. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que ya no necesitan palabras para entenderse. Luz María miró el reflejo de la luna en el agua de la fuente. Su voz salió apenas como un susurro. «Nazario, ¿alguna vez has amado?». Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era ronca. «Antes de la esclavitud, hubo una muchacha en mi pueblo. Se llamaba Yemayá, como la diosa del mar, pero se la llevaron antes que a mí. Nunca supe qué fue de ella. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. El dolor se convirtió en cicatriz. Las cicatrices duelen menos». Luz María asintió. Conocía las cicatrices. Las suyas no se veían porque estaban por dentro, pero dolían igual. «¿Y después?», preguntó. «En todos estos años...». «Después aprendí que un esclavo no puede amar», dijo Nazario con amargura. «El amor necesita libertad para vivir. Y yo no tengo libertad». Luz María giró su rostro hacia él. La luna iluminaba sus facciones, la mandíbula fuerte, los pómulos altos, los ojos profundos que parecían contener océanos enteros. Era el hombre más hermoso que había visto jamás. Y no porque sus rasgos fueran perfectos, sino porque en ellos se reflejaba todo lo que él era: la fuerza, el dolor, la dignidad, la ternura oculta. «Yo tampoco tengo libertad», susurró ella, «pero igual siento...». No terminó la frase. No hacía falta. Nazario la miró entonces. La miró de verdad, sin las máscaras que usaban durante el día, y en sus ojos ella vio exactamente lo que sentía él: el mismo fuego, el mismo terror, el mismo anhelo desesperado. «Señorita», empezó él. «Luz María», lo interrumpió ella. «Cuando estemos solos quiero que me llames Luz María, solo Luz María». «Luz María», repitió él, y el nombre sonó en sus labios como una oración. «Esto que está pasando no puede ser. Usted sabe lo que nos harían si alguien...». «Lo sé. A mí me matarían. Pero a usted la destruirían de otra forma. Su honra, su futuro, todo. Mi futuro es casarme con un hombre que me da asco, bordar manteles hasta que me salgan callos en los dedos, parir hijos de alguien a quien no amo. ¿Eso es un futuro?». Nazario bajó la mirada. Sus manos, esas manos grandes y fuertes, se aferraban al borde de la fuente como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. «Yo no tengo nada que ofrecerle», dijo. «Soy un esclavo, un mentiroso. Mi vida no me pertenece». Luz María extendió su mano, lentamente, como si el aire entre ellos fuera espeso como miel, y tocó la mano de él. Fue apenas un roce, el dorso de sus dedos contra los nudillos de él, pero ese toque fue como un relámpago. Ambos lo sintieron, esa descarga que recorrió sus cuerpos, que les robó el aliento, que les hizo saber que ya no había vuelta atrás. «Nazario», la voz de ella temblaba. «No me importa lo que puedas ofrecerme, no me importa el peligro. Lo único que me importa es que cuando estoy contigo, siento que existo, que soy real, que hay algo más que esta jaula». Él levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas que un esclavo aprende a no derramar, porque las lágrimas son un lujo que no pueden permitirse, pero ahí estaban, brillando bajo la luna. «Luz María». Su voz era apenas un susurro roto. «Usted es lo más hermoso que me ha pasado en 15 años de oscuridad. Cada noche que hablamos es como si volviera a ver el sol». Ella acortó la distancia entre ellos. Ahora sus rostros estaban a un palmo de distancia. El aliento de él, cálido, mezclándose con el suyo. Los ojos de él, pozos de ternura y miedo. «Entonces, bésame», dijo ella. «Bésame antes de que me arrepienta de ser valiente». Nazario dudó un instante.
Un instante en que todo el peso de su vida pasó por su mente. Las cadenas, los latigazos, los años de humillación. Un instante en que pensó en todo lo que podrían perder. Y luego la besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro fuera a romperse, pero luego se volvió más profundo, más urgente. 15 años de soledad de él, encontrando 20 años de jaula de ella. Dos almas que finalmente se reconocían, dos cuerpos que finalmente se encontraban. Cuando se separaron, ambos lloraban. Lágrimas mezcladas con sonrisas, el sabor de la sal en sus labios, el sonido de sus corazones latiendo al unísono. «Esto es una locura», susurró ella. «La más hermosa de las locuras», respondió él, y bajo la luz de la luna, junto a la fuente de piedra, dos personas que no tenían derecho a amarse sellaron un pacto que desafiaría todo: la sociedad, las leyes, el destino, un pacto de amor, un pacto de muerte. Diciembre llegó con malas noticias. El mensajero apareció una mañana gris, cuando las nubes cubrían el sol como un presagio. Traía una carta sellada con lacre rojo, el emblema de los Villanueva grabado en la acera. Don Jacinto la leyó en su despacho, y cuando salió, su rostro mostraba una sonrisa que a Luz María le heló la sangre. «Hija», anunció durante el almuerzo, «tengo noticias excelentes. Don Próspero llegará en 2 semanas. Quiere conocerte personalmente antes de la boda. Ya es hora de que se familiaricen». Luz María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2 semanas. Solo 2 semanas de libertad. 2 semanas más de noches robadas junto a Nazario. 2 semanas antes de que su pesadilla se volviera real. ¡Qué alegría, padre!», logró decir, clavando las uñas en su servilleta bajo la mesa. Don Jacinto no notó nada. Nunca notaba nada. Estaba demasiado ocupado contando las hectáreas que la alianza con los Villanueva sumaría a su imperio. Esa noche, Luz María bajó al jardín con el corazón destrozado. Nazario la esperaba en el lugar de siempre, pero al verla, supo de inmediato que algo estaba mal. Conocía cada expresión de su rostro, cada sombra en sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó tomando sus manos entre las suyas. «Viene», susurró ella. «Don Próspero viene en 2 semanas». El nombre cayó entre ellos como una piedra en un pozo. Nazario apretó los dientes. Sus manos, que sostenían las de ella con tanta ternura, se tensaron involuntariamente. ¿Y la boda? Después de su visita, seguramente fijarán la fecha. Ya no hay tiempo, Nazario. Se acabó el tiempo. Él la abrazó. Fue la primera vez que la abrazaba de verdad. Antes solo habían sido besos robados, caricias fugaces, manos entrelazadas bajo la luna, pero ahora la envolvió en sus brazos como si quisiera protegerla del mundo entero. Y ella se dejó sostener, hundiendo su rostro en el pecho de él, aspirando su olor a madera y sudor y esperanza. «Encontraremos una solución», murmuró él contra su cabello. «No hay solución. Esto no tiene solución. Él es rico, poderoso, amigo del gobernador, y yo soy propiedad de mi padre hasta que sea propiedad de mi esposo. Así son las cosas». «Así son las cosas», repitió Nazario con amargura. «Eso dicen los que escriben las reglas, pero nosotros no las escribimos». Luz María levantó el rostro. Sus ojos brillaban con lágrimas y algo más, algo peligroso, algo parecido a la determinación. «¿Qué propones?» «Todavía no lo sé, pero no voy a perderte, no ahora que te encontré». Las 2 semanas siguientes fueron un tormento y un paraíso al mismo tiempo. Tormento porque cada día que pasaba los acercaba al abismo. Paraíso porque cada noche la vivían como si fuera la última.
se besaban hasta quedarse sin aliento, se contaban todos los secretos que les quedaban por contar, hacían planes imposibles que ambos sabían que nunca cumplirían. Y entonces el día temido llegó. Don Próspero Villanueva apareció en la hacienda Montemayor un jueves por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender. Llegó en un carruaje negro tirado por 4 caballos blancos, acompañado por 3 sirvientes y un cofre lleno de regalos para su prometida. Luz María lo observó desde su ventana. Lo había visto solo 2 veces antes, una cuando era niña y otra hacía 3 años, en una fiesta en Mérida. Pero el tiempo no había mejorado la impresión que tenía de él. Era un hombre bajo, ancho, con una barriga que delataba años de banquetes y excesos. Su cabello, que alguna vez debió ser negro, ahora era gris y ralo, peinado con aceite sobre un cráneo que brillaba bajo la luz. Sus ojos eran pequeños, hundidos, y se movían constantemente como los de una serpiente buscando presas. Cuando sonreía, mostraba dientes manchados de tabaco. Tenía 53 años. Podría ser el padre de Luz María, podría ser su abuelo. Don Jacinto salió a recibirlo con los brazos abiertos. «Don Próspero, bienvenido a mi hacienda. Es un honor tenerlo en mi humilde casa. Humilde, la hacienda más grande de la península. Humilde». Luz María sintió náuseas. La cena de esa noche fue una tortura. Luz María tuvo que sentarse frente a don Próspero, con su padre a la cabecera irradiando satisfacción. El político la miraba constantemente, sin disimulo, recorriendo su cuerpo con esos ojos de reptil. «Está más hermosa de lo que recordaba», dijo don Próspero, llevándose un trozo de cerdo a la boca. Su padre me había advertido, pero las palabras no le hacen justicia. «Gracias, señor», murmuró ella mirando su plato. «Señor, no, querida, pronto seré su esposo. Puede llamarme Próspero». La palabra esposo le produjo un escalofrío, pero lo peor estaba por venir. Don Próspero se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Tengo entendido que un eunuco la cuida, muy prudente por parte de su padre. En estos tiempos, una doncella debe ser protegida de todas las tentaciones». Luz María levantó la mirada un instante. Nazario estaba de pie junto a la puerta, en su posición habitual. Su rostro era una máscara impasible, pero ella conocía esa máscara, sabía lo que ocultaba. «Sí», dijo ella, con voz más firme de lo que pretendía. «Nazario es muy diligente en su trabajo». Don Próspero miró al esclavo con desprecio. «Es grande para ser eunuco. Generalmente los prefieren más pequeños. Pero supongo que sirve para asustar a los pretendientes indeseados». Rió de su propio chiste. Don Jacinto rió con él. Luz María sintió que el odio le quemaba las entrañas. Esa noche, cuando finalmente logró escapar al jardín, Nazario no estaba. Lo buscó con la mirada, desesperada. ¿Lo habrían descubierto? ¿Se habría ido? El pánico la invadió. Entonces sintió una mano en su hombro. «Estoy aquí», susurró él desde las sombras. «Tuve que asegurarme de que nadie me siguiera». Ella se giró y se lanzó a sus brazos. «Lo odio», dijo contra su pecho. «Lo odio con toda mi alma. Cuando me mira siento que me ensucia». Nazario la apretó más fuerte. «Lo sé. Yo también lo vi mirarte. Y si no fuera porque me matarían, le arrancaría esos ojos». Luz María levantó el rostro. En la oscuridad, sus lágrimas brillaban como diamantes. «No puedo hacerlo, Nazario. No puedo casarme con él. Prefiero morir». «No hables de muerte», dijo él con fiereza. «No mientras yo viva». Y en ese momento, en esa noche oscura, con el enemigo durmiendo bajo el mismo techo, algo cambió en ambos. Ya no bastaba con soñar. Ya no bastaba con robar momentos. Era hora de actuar. Don Próspero se quedó 5 días.
5 días en que Luz María tuvo que soportar sus atenciones, sus regalos empalagosos, sus manos sudorosas buscando las suyas. 5 días en que fingió sonrisas mientras su alma gritaba. 5 días en que cada noche corría al jardín a refugiarse en los brazos de Nazario. La última noche de la visita, don Próspero hizo el anuncio que todos esperaban. «Don Jacinto», dijo levantando su copa de vino, «quiero que la boda sea en febrero, el día 14 para ser exactos, día de San Valentín. ¿No es romántico?» Don Jacinto aplaudió entusiasmado. Luz María sintió que el mundo se derrumbaba. Febrero. 2 meses. Solo 2 meses. Cuando don Próspero partió la mañana siguiente, dejó tras de sí un anillo de compromiso. Un rubí del tamaño de una uña, rodeado de diamantes. Luz María tuvo que ponérselo frente a su padre. Pesaba como una cadena. Esa noche, en el jardín, Nazario vio el anillo brillar en su mano. «Quítatelo», dijo con voz ronca. «No puedo. Mi padre notaría que no lo llevo». «Entonces, cuando estés conmigo, déjalo en tu bolsillo. No quiero ver la marca de ese hombre sobre ti». Luz María se quitó el anillo y lo guardó. Sus ojos buscaron los de él. «Nazario, necesito decirte algo. Dime». «He estado pensando, cada día, cada hora, y solo veo una salida». Él esperó, conteniendo el aliento. «Tenemos que huir». Las palabras quedaron flotando en el aire frío de la noche. Nazario no respondió de inmediato. Su rostro era una mezcla de esperanza y terror. «¿Huir? ¿A dónde?» «A Cuba», dijo ella, y su voz ganó fuerza mientras hablaba. «Tú conoces la isla. Hay lugares remotos, aldeas donde nadie pregunta de dónde vienes. Podríamos empezar de nuevo, lejos de aquí, lejos de mi padre, lejos de don Próspero». Luz María, Nazario tomó sus manos. «Esto es una locura. Si nos atrapan, a mí me matarán lentamente. Y a ti, tu padre te encerraría para siempre. O peor. Lo sé. Cuba está al otro lado del mar. Necesitaríamos dinero, un barco, documentos falsos. ¿Cómo vamos a conseguir todo eso?» «Tengo joyas», dijo ella. «Las que me dejó mi madre. Mi padre las guarda en una caja fuerte, pero yo sé la combinación. Valen lo suficiente para comprar nuestra libertad». Nazario la miró fijamente. En sus ojos había una batalla. El instinto de supervivencia le decía que aquello era un suicidio, pero el amor le decía otra cosa. «¿Y estás dispuesta a dejarlo todo?», preguntó. «Tu nombre, tu posición, todo lo que conoces, por mí, por un esclavo que ni siquiera tiene apellido». Luz María tomó su rostro entre sus manos. Lo miró con una intensidad que él nunca había visto. «Escúchame bien, Nazario. Mi nombre es una cárcel, mi posición es una condena. Todo lo que conozco me está matando. La única cosa que me ha dado vida eres tú. ¿Crees que me importa perder lo demás?». Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Toda mi vida he sido propiedad de otros», susurró. «Primero de los traficantes, luego de los hacendados. Nunca me atreví a soñar con algo diferente. Pero contigo he vuelto a soñar. Entonces, soñemos juntos», dijo ella, «y hagamos que ese sueño se vuelva real». Durante las siguientes semanas, planearon cada detalle en susurros nocturnos. El barco. Nazario recordaba que en la costa, a 2 días de camino, había un pequeño puerto llamado Puerto Juárez. Pescadores que comerciaban con Cuba. Hombres que no hacían preguntas si el dinero era suficiente. La ruta. Saldrían de la hacienda en la noche del 1 de febrero, 2 semanas antes de la boda. Tomarían el camino de la selva para evitar los pueblos. Caminarían de noche y se esconderían de día. El dinero. Luz María robaría las joyas de su madre la noche de la fuga.
También tomaría algo de oro que su padre guardaba en el despacho para emergencias. La fecha, la noche del 1 de febrero. Luna nueva, oscuridad total. ¿Y si algo sale mal?, preguntó ella una noche. ¿Y si nos descubren? Nazario la miró con seriedad. Si nos descubren, tú dirás que te secuestré, que te llevé a la fuerza, así te salvarás. ¡No!, protestó ella. No voy a sacrificarte. Luz María, escúchame. Mi vida ya estaba perdida antes de conocerte. Cada día que he vivido estos meses ha sido un regalo. Si tengo que morir para que tú vivas libre, lo haré sin dudarlo. Ella lo besó con desesperación, un beso que sabía a lágrimas y promesas. No va a pasar, dijo contra sus labios. Vamos a lograrlo. Llegaremos a Cuba, construiremos una vida, seremos libres. Seremos libres, repitió él queriendo creerlo. Los días pasaron. Enero se fue consumiendo como una vela. Las preparaciones para la boda avanzaban. Llegaban telas de Mérida, costureras que tomaban medidas, invitaciones que se enviaban a toda la península. Don Jacinto irradiaba satisfacción. Las criadas murmuraban sobre lo afortunada que era la señorita. Y Luz María, cada noche, repasaba el plan con Nazario. Cada detalle, cada contingencia, cada posible error. El 1 de febrero, susurraba él, apretando su mano. No olvides, medianoche. Nos encontramos junto al árbol de ceiba, detrás de las caballerizas. No lo olvidaré, prometía ella. Nunca olvidaré nada de lo que hemos vivido. El 31 de enero, Luz María pasó el día en una calma extraña. Sabía que era su último día en la hacienda, su último día como hija de don Jacinto, su último día como prisionera. Recorrió los pasillos que conocía desde niña, tocó las paredes de piedra, miró por última vez la ventana de su alcoba. Sintió tristeza, pero más que tristeza, sintió alivio, como el preso que ve abrirse la puerta de su celda. Esa noche cenó con su padre por última vez. Lo escuchó hablar de negocios, de política, de la grandeza que los Montemayor alcanzarían con la Alianza Villanueva, y no sintió odio, solo una lástima infinita por aquel hombre que nunca había aprendido a amar. «Buenas noches, padre», dijo al levantarse. «Buenas noches, hija. Descansa. Mañana comienzan los preparativos finales del vestido». Ella sonrió, una sonrisa que escondía 1000 secretos. «Sí, padre, mañana. No habría ningún mañana, no para la Luz María que él conocía». En su habitación esperó. Las horas pasaron lentas como siglos. 11, 11:30. El silencio se apoderaba de la hacienda. Los grillos cantaban afuera, algún perro ladraba a lo lejos. A las 11:45, Luz María se vistió con ropa de viaje que había escondido bajo su cama, pantalones de un sirviente, camisa de lino, botas de cuero. Se cortó el cabello hasta los hombros con unas tijeras de costura. Miró su reflejo en el espejo y no reconoció a la mujer que la miraba. Bien, eso era lo que quería. Tomó las joyas de la caja fuerte, tomó el oro del despacho, lo guardó todo en un morral y salió de su habitación por última vez. El pasillo estaba oscuro, cada paso era un riesgo, cada sombra un posible delator. Pero Luz María conocía esa casa como la palma de su mano. Sabía qué tablas crujían, qué puertas rechinaban, qué rincones evitar. Llegó al jardín trasero. La ceiba se alzaba majestuosa bajo el cielo sin luna, y junto a ella, esperándola, estaba Nazario. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de asombro. «Tu cabello crecerá», dijo ella. «¿Estás listo?» Él tomó su mano, la apretó con fuerza. «Toda mi vida he estado listo para este momento, solo que no lo sabía». Y juntos, tomados de la mano, desaparecieron en la oscuridad de la selva. La selva los envolvió como un abrazo oscuro. El aire era espeso, húmedo,
cargado del aroma de la vegetación podrida y las flores nocturnas. Los sonidos de la noche los rodeaban, el canto de los grillos, el croar de las ranas, el aleteo de murciélagos invisibles. Luz María nunca había estado en la selva de noche, nunca había estado en la selva, punto. Su mundo siempre había sido de paredes y techos, de jardines domesticados y caminos de piedra. Ahora, ramas desconocidas le arañaban los brazos. Raíces traicioneras amenazaban sus pasos. El miedo le apretaba el pecho, pero la mano de Nazario sostenía la suya, y eso era suficiente. «Sígueme», susurró él. «Conozco los caminos, no hagas ruido». Avanzaron durante horas. La luna nueva los protegía con su ausencia, pero también los cegaba. Nazario guiaba el camino con una seguridad que asombraba a Luz María. Leía la selva como ella leía sus libros. Cada árbol, cada piedra, cada cambio en el terreno le decía algo. «¿Cómo sabes por dónde ir?», preguntó ella en un susurro. «Las estrellas», respondió él. «Mi padre me enseñó. Los pescadores de Cuba navegan mirando el cielo. Yo aprendí a caminar de la misma forma». Al amanecer, encontraron refugio en una cueva pequeña, escondida entre las rocas. El sol no debía verlos. Durante el día, los caminos estarían vigilados. Las noticias de su desaparición volarían pronto. Luz María se dejó caer contra la pared de piedra, agotada. Tenía ampollas en los pies, rasguños en los brazos. El cuerpo le dolía como nunca le había dolido nada. Pero cuando miró a Nazario, sentado frente a ella con expresión preocupada, sonrió. «Lo estamos haciendo», susurró. «De verdad lo estamos haciendo». Él le devolvió la sonrisa. Esa sonrisa que ella amaba. Esa sonrisa que transformaba su rostro severo en algo cálido, luminoso. «Descansa», dijo. «Yo vigilaré». Luz María cerró los ojos. El sueño la reclamó de inmediato. Despertó con el sol ya bajo. Nazario seguía en el mismo lugar, con los ojos fijos en la entrada de la cueva. No había dormido. «¿Por qué no me despertaste?», protestó ella. «Porque necesitabas descansar y porque me gusta verte dormir». Ella sintió que el calor le subía a las mejillas. Después de todo lo que habían compartido, él todavía lograba hacerla sonrojar. Esa noche reanudaron la marcha. Y la siguiente, y la siguiente. Los días se fundieron en una rutina de supervivencia: caminar de noche, dormir de día, comer las frutas que Nazario identificaba como seguras, beber agua de los arroyos que encontraban. Cada paso los acercaba al mar, cada paso los alejaba de la jaula. Pero el peligro los seguía. La tercera noche escucharon caballos. Nazario se detuvo en seco. Su mano apretó la de Luz María con urgencia. «Agáchate», ordenó en un susurro casi inaudible. Se ocultaron detrás de un tronco caído. Los cascos resonaban cada vez más cerca. Voces de hombres, el brillo de antorchas entre los árboles. «¡Ah! El patrón ofrece 100 pesos de oro por el negro», decía una voz, «y 500 por la muchacha, viva, eso sí, la quiere viva». Luz María sintió que el corazón se le paraba. 500 pesos, una fortuna, suficiente para que cualquier campesino los traicionara. Los jinetes pasaron a menos de 20 metros de donde estaban escondidos. Las antorchas proyectaban sombras demoníacas sobre la vegetación. Luz María contuvo la respiración, cerró los ojos, rezó a todas las vírgenes que conocía y pasaron de largo. Los cascos se fueron alejando, las voces se apagaron, el silencio volvió a la selva. Nazario esperó varios minutos antes de moverse. «Tenemos que cambiar de ruta», dijo. «Conocen el camino principal. ¿Hay otra forma?» «Sí, más larga, más peligrosa, pero nos llevará al puerto». Luz María lo miró a los ojos. En la oscuridad apenas distinguía sus facciones.
pero no necesitaba verlo para sentir su presencia, para saber que con él estaba segura. «Llévame», dijo, «a donde sea, contigo». Cambiaron de ruta. Los 2 días se convirtieron en 4. Las provisiones escasearon. El hambre comenzó a mordisquearles las entrañas. Los pies de Luz María sangraban dentro de las botas. Pero no se rindieron. La 5ª noche olieron el mar. Fue Nazario quien lo percibió primero. Se detuvo de pronto. Alzó la cabeza. Aspiró profundamente. «¿Lo sientes?», preguntó. Luz María imitó su gesto y entonces lo sintió. Un olor salado, fresco, diferente a todo lo que conocía. Un olor que hablaba de horizontes abiertos y libertad. «El mar», susurró. «Puerto Juárez está cerca», dijo Nazario. «Si caminamos toda la noche, llegaremos al amanecer». Le dio fuerzas que no sabía que tenía. El dolor de los pies desapareció. El hambre se volvió irrelevante. Solo existía el objetivo: llegar al puerto, encontrar un barco, cruzar el mar. El sol asomaba por el horizonte cuando finalmente salieron de la selva, y ante ellos se extendió el mar. Luz María se quedó paralizada. Nazario le había dicho que era azul, pero las palabras no alcanzaban. Era azul y verde y turquesa y plata, todo al mismo tiempo. Se movía suavemente, como si respirara. Las olas acariciaban la arena con un sonido que parecía una canción de cuna. Era lo más hermoso que había visto en su vida. «Nazario», susurró, con lágrimas en los ojos. Él la rodeó con sus brazos desde atrás. Juntos contemplaron el amanecer sobre el agua. «Te dije que era el azul de la libertad», murmuró él contra su oído. «Lo es», respondió ella. «Es exactamente eso». Puerto Juárez era un pueblo pequeño, apenas un puñado de casas de madera junto a un muelle desvencijado. Pescadores remendaban redes. Mujeres llevaban canastas de pescado. Niños correteaban entre las barcas. Nadie les prestó atención. Nazario encontró al hombre que buscaba, un viejo pescador cubano llamado Crisóstomo, que había sido amigo de su padre décadas atrás. «¿Nazario?», el viejo lo miró con asombro. «¿El hijo de Amadeo? Pensé que estabas muerto». «Casi», respondió Nazario, «pero todavía no». Crisóstomo miró a Luz María con curiosidad. Su ropa de hombre, su cabello corto, sus ojos agotados pero brillantes. «¿Y esta muchacha?» «Es mi mujer», dijo Nazario sin dudar. «Necesitamos llegar a Cuba». El viejo los estudió durante un largo momento. Sus ojos gastados por el sol y la sal parecían ver más allá de las apariencias. Finalmente asintió. «Salgo esta noche con la marea. Tengo espacio para 2». Luz María abrió el morral y sacó un puñado de joyas. Crisóstomo silbó por lo bajo. «No necesito tanto, muchacha. Solo quiero lo justo». Tomó una sola pulsera de oro. Les devolvió el resto. «Guárdenlo», dijo. «Lo van a necesitar para empezar de nuevo». Esa noche, mientras el sol se hundía en el mar como una moneda de fuego, Luz María y Nazario subieron a la pequeña embarcación de Crisóstomo. Las velas se hincharon con el viento. El muelle se fue alejando. La costa de México se convirtió en una línea oscura en el horizonte. Luz María miró hacia atrás por última vez, hacia la tierra que la había visto nacer, hacia la jaula que había sido su hogar, hacia todo lo que dejaba atrás, y no sintió tristeza, solo alivio. Nazario la abrazó mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre ellos. «¿Tienes miedo?», preguntó. Luz María negó con la cabeza. «No. Por primera vez en mi vida no tengo miedo». El barco navegó hacia el este, hacia Cuba, hacia la libertad, hacia el futuro, y el mar, ese mar azul que Nazario le había descrito tantas veces, los recibió como una madre que abraza a sus hijos perdidos. La mañana del 2 de febrero, la hacienda Montemayor despertó con un grito.
Fue Perpetua, la criada más antigua, quien descubrió la habitación vacía, la cama tendida, intacta, el armario abierto, las tijeras de costura abandonadas junto a un montón de cabello negro sobre el tocador. El grito atravesó los pasillos como un cuchillo. Don Jacinto llegó corriendo todavía en ropa de dormir. Cuando vio la escena, su rostro se transformó. El color abandonó sus mejillas, sus manos comenzaron a temblar. «¿Dónde está?», rugió. «¿Dónde está mi hija?». Los sirvientes corrían de un lado a otro. Las criadas lloraban. El caos se apoderó de la hacienda. Buscaron en cada habitación, cada rincón, cada recoveco. Nada. Luz María había desaparecido como humo. Entonces alguien notó otra ausencia. «Patrón», dijo Epifanio con voz temblorosa, «el eunuco tampoco está». Don Jacinto se quedó paralizado. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Su hija, el esclavo, juntos, desaparecidos. «No», murmuró, «no es posible». Pero era posible, y había sucedido. La furia que siguió fue terrible. Don Jacinto rompió todo lo que encontró a su paso. Sillas, jarrones, cuadros. Gritaba maldiciones que las criadas jamás habían escuchado salir de su boca. Ordenó que ensillaran todos los caballos, que se alertara a cada hacienda de la península, que se ofreciera recompensa. «100 pesos por el negro», bramó. «500 por mi hija, viva, la quiero viva». Los jinetes salieron en todas direcciones. Los caminos se llenaron de búsqueda. Cada pueblo, cada aldea, cada rancho fue alertado. Los carteles con la descripción de los fugitivos aparecieron clavados en las plazas. Pero ya era demasiado tarde. Mientras don Jacinto despedazaba su despacho de rabia, Luz María y Nazario ya estaban en el mar. Mientras los jinetes revisaban la selva, ellos contemplaban los delfines que jugaban junto a la proa del barco de Crisóstomo. Mientras el padre maldecía, la hija respiraba libertad por primera vez. Las semanas que siguieron fueron las peores de la vida de don Jacinto. La humillación era insoportable. Su hija, la prometida de don Próspero Villanueva, había huido con un esclavo. La noticia corrió por toda la península como pólvora. Las lenguas venenosas no descansaban. Don Próspero llegó a la hacienda hecho una furia. «Me prometió una virgen», vociferó, «una mujer pura, y me entrega esto. Deshonra, escándalo». «La encontraremos», prometió don Jacinto. «La traeré de vuelta, y el negro pagará con su vida». «¿De qué me sirve una mujer usada por un esclavo?», escupió don Próspero con desprecio. «La alianza está rota. No quiero saber nada más de los Montemayor». Se fue sin mirar atrás, y con él se fueron los sueños de grandeza de don Jacinto. La búsqueda continuó durante meses. Contrataron rastreadores, interrogaron a campesinos, torturaron a sospechosos, llegaron pistas falsas, que los habían visto en Campeche, que estaban escondidos en Guatemala, que un barco los había llevado a Nueva Orleans. Pero nunca encontraron nada concreto. La verdad era que Crisóstomo los había llevado a un pequeño pueblo pesquero en la costa sur de Cuba, lejos de las rutas principales. Un lugar sin nombre en los mapas oficiales. Un lugar donde la gente no hacía preguntas. Allí, Luz María y Nazario comenzaron su nueva vida. No fue fácil. Nada de lo que conocían les servía aquí. Luz María nunca había cocinado, limpiado o lavado ropa. Nazario nunca había sido libre. Ambos tuvieron que aprender desde cero. Las primeras semanas fueron de hambre y frío, de errores y tropiezos, de noches en que se preguntaban si habían hecho lo correcto, pero estaban juntos, y eso lo cambiaba todo. Nazario encontró trabajo con los pescadores locales, conocía el mar, conocía los barcos, conocía las redes. Pronto se ganó el respeto de los hombres del pueblo, no por ser fuerte o por trabajar duro, sino por su honestidad, por su palabra. Luz María aprendió de las mujeres a cocinar arroz con frijoles, a lavar la ropa en el río,
a cultivar un pequeño huerto detrás de su casa. Sus manos, que solo habían conocido el bordado y los libros, se llenaron de callos, pero también de orgullo. Se casaron una tarde de abril, bajo un árbol de mango. No hubo sacerdote ni documentos, solo ellos dos, un par de testigos del pueblo y el cielo azul como bendición. «Te amo», dijo ella con flores silvestres en el cabello. «Te amo», respondió él con lágrimas en los ojos. «Desde el primer momento en que te vi, los años pasaron. Primero 1, luego 2, luego 10, 20. En México, don Jacinto envejeció consumido por la amargura. La hacienda Montemayor decayó sin la alianza con los Villanueva. Los campos se secaron, los trabajadores se fueron. Las paredes que alguna vez brillaron de blanco se cubrieron de moho y abandono. El viejo hacendado se convirtió en un fantasma de sí mismo. Pasaba los días en su despacho, rodeado de botellas vacías y retratos de su hija. No hablaba con nadie, no salía de la casa, solo esperaba. ¿Esperaba qué? Ni él mismo lo sabía. Una noticia, una señal, un perdón que nunca se atrevería a pedir. Los sirvientes murmuraban que había perdido la razón, que hablaba solo por las noches, que llamaba a su hija en sueños. «Luz María», repetía en la oscuridad. «¿Por qué, hija? ¿Por qué?» Pero las paredes no respondían. El silencio era su único compañero. Y así pasaron los años, uno tras otro, como olas que rompen contra la misma orilla, como días que se repiten sin cambiar nada. En Cuba, una familia crecía. 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, con la piel del color del café con leche, con los ojos de su madre, con la risa de su padre. En México, un viejo moría de a poco, solo, olvidado, arrepentido demasiado tarde. El destino había separado sus caminos, pero había una última página por escribir, 40 años después. Don Jacinto Montemayor tenía 83 años. Su cuerpo era un mapa de decadencia. La espalda encorvada, las manos temblorosas, los ojos nublados por las cataratas. Apenas podía caminar sin ayuda. Apenas podía comer sin atragantarse. La hacienda que alguna vez fue su orgullo, ahora era una ruina habitada por fantasmas. Solo quedaba una criada a su servicio, Remedios, una mujer vieja también, que había servido a los Montemayor durante 50 años. Ella cocinaba lo poco que el patrón aceptaba comer. Ella limpiaba las habitaciones que nadie visitaba. Ella escuchaba sus delirios nocturnos sin juzgarlo. Aquella tarde de septiembre, el calor era sofocante. Don Jacinto estaba sentado en su sillón de siempre, mirando por la ventana sin ver nada. Los campos que alguna vez rebosaron de henequén, ahora eran matorrales. Los trabajadores que alguna vez lo reverenciaron se habían marchado hacía décadas. Todo se había acabado. Todo excepto el arrepentimiento que nunca descansa. Remedios entró con pasos lentos. «Patrón», dijo, «ha llegado algo para usted». Don Jacinto giró la cabeza con esfuerzo. Hacía años que nadie le enviaba nada. ¿Quién se acordaría de él? Era un hombre olvidado por el mundo. «¿Qué es?», preguntó con voz ronca. «Un sobre, patrón. Viene de muy lejos». Le entregó el sobre con manos temblorosas. Don Jacinto lo tomó y lo miró con sus ojos gastados. El papel era grueso, amarillento, tenía sellos que no reconocía, marcas de un viaje largo a través del mar. Con dedos torpes, rompió el lacre y abrió el sobre. Adentro había una carta y algo más, un objeto rectangular, rígido. Lo sacó con cuidado. Era una fotografía. Don Jacinto se quedó inmóvil. Su corazón, ese corazón viejo y cansado, dio un vuelco. La fotografía mostraba a una familia, una mujer de cabello canoso pero rostro sereno, con arrugas de quien ha sonreído mucho. A su lado, un hombre negro de espaldas anchas y ojos profundos, con el pelo blanco como la espuma del mar. Entre ellos, 4 personas más jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres,
todos con rasgos mezclados, hermosos como solo la mezcla puede serlo. Luz María, era ella. 40 años mayor, pero era ella, esa mirada inconfundible, esa forma de inclinar la cabeza. Su hija. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas arrugadas de don Jacinto antes de que pudiera detenerlas. Lágrimas que no había derramado en 40 años. Lágrimas que había guardado detrás de la rabia, la vergüenza, el orgullo. Con manos que ahora temblaban por razones diferentes, tomó la carta que acompañaba la fotografía. La letra era elegante, pausada, sin prisa. La letra de alguien que ha encontrado la paz. Padre, no sé si esta carta te encontrará vivo. Han pasado tantos años que a veces me cuesta recordar tu rostro, pero los hijos no olvidan a sus padres, aunque los padres los hayan olvidado a ellos. Quiero que sepas que estoy bien. Mejor que bien, soy feliz, padre. Más feliz de lo que jamás fui en esa hacienda que llamabas hogar, pero que para mí siempre fue una cárcel. Nazario y yo hemos construido una vida juntos, una vida humilde, pero nuestra. Hemos criado 4 hijos que son nuestra mayor bendición. Tenemos nietos ya, padre, nietos que corren por la playa y pescan con su abuelo y me llaman abuela, con voces que suenan a música. No te envío esta carta para herirte, ni para vengarme. El rencor es un peso que dejé de cargar hace mucho tiempo. Te envío esta carta porque quiero que sepas que el amor que tanto te empeñaste en negarme, lo encontré. No donde tú querías, no con quien tú elegiste, pero lo encontré. Nazario es el mejor hombre que he conocido. Me ha amado, protegido y respetado durante 40 años. Ha secado mis lágrimas y compartido mis risas. Ha envejecido a mi lado sin nunca dejar de mirarme como me miraba aquella primera noche junto a la fuente. ¿Recuerdas lo que me dijiste una vez, padre? Que una mujer de mi posición no podía elegir, que el amor era un lujo que no nos correspondía, que el deber estaba por encima del corazón. Estabas equivocado. El amor no es un lujo, padre, es un derecho. Y yo lo reclamé, aunque tuve que cruzar un océano para hacerlo. No te pido perdón porque no hice nada malo. No te doy mi perdón porque no me corresponde juzgarte. Solo te deseo paz. La paz que espero hayas encontrado en estos años. La paz que yo encontré el día que me atreví a ser libre. Tu hija, Luz María P.D. No intentes buscarnos. Este pueblo no tiene nombre, y aunque lo tuviera, ya no queda nada de la mujer que dejó México aquella noche. Solo queda una esposa, una madre, una abuela, una mujer que finalmente aprendió a volar. Don Jacinto terminó de leer y la carta se deslizó de sus dedos. Cayó al suelo como una hoja de otoño. Miró la fotografía de nuevo. Estudió cada rostro. Los nietos que nunca conocería, el hombre que su hija había elegido, la mujer en que su hija se había convertido, y entonces hizo algo que no había hecho en 40 años. Sonrió, una sonrisa débil, rota, atravesada por el dolor, pero una sonrisa al fin. «Es feliz», murmuró. «Mi niña es feliz». Remedios, que observaba desde la puerta, sintió que sus propios ojos se humedecían. «¿Está bien, patrón?» Don Jacinto asintió lentamente. Apretó la fotografía contra su pecho. «Estoy bien, Remedios. Por primera vez en 40 años estoy bien». Esa noche, don Jacinto Montemayor se fue a dormir con la fotografía bajo su almohada. Soñó con el mar. Con un mar azul que nunca había visto, pero que ahora podía imaginar. Soñó con su hija corriendo por la playa, riendo, libre. No despertó. Lo encontraron a la mañana siguiente, con una expresión de paz en el rostro. La fotografía todavía apretada entre sus dedos. Murió solo, como había vivido los últimos 40 años. Pero murió sabiendo que su hija había encontrado lo que él nunca supo darle. Amor, libertad, felicidad. En un pueblo sin nombre en la costa de Cuba, Luz María nunca supo que su padre recibió la carta.
nunca supo que murió esa misma noche. Nunca supo que, al final, él entendió. Pero quizás no hacía falta saberlo, porque Luz María había dejado de esperar respuestas hace mucho tiempo. Había dejado de buscar la aprobación de un hombre que no sabía amar. Había construido su propia vida, con sus propias manos, siguiendo su propio corazón. Vivió hasta los 87 años. Nazario murió primero, una tarde tranquila, mientras pescaba en su bote favorito. Ella lo siguió 3 meses después, mientras dormía con el sonido de las olas como canción de cuna. Sus hijos los enterraron juntos, bajo el mismo árbol de mango donde se habían casado 60 años antes, sin lápida, sin epitafio, solo la tierra, el cielo y el mar que los había recibido cuando eran fugitivos y los despidió cuando eran leyenda. La historia de Luz María y Nazario se convirtió en un cuento que las abuelas del pueblo contaban a sus nietas. Un cuento sobre una mujer que se atrevió a elegir, sobre un hombre que nunca dejó de luchar, sobre un amor que cruzó océanos y desafió imperios. Un cuento que terminaba siempre igual. Y fueron felices, no porque el mundo los dejara en paz, no porque la vida fuera fácil, sino porque se eligieron el uno al otro, cada día, hasta el final. Y eso, hija mía, es lo que significa amar de verdad. Y así termina esta historia. Una mujer que se atrevió a elegir, un hombre que nunca dejó de luchar, un amor que cruzó el océano. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa amar de verdad. Ahora te pido algo simple. Dale like, presiona el botón de hype y déjame un comentario con la palabra libertad, seguida del lugar desde donde me escuchas. Quiero saber cuántos corazones valientes llegaron hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.